Buenas noches, bienvenidos a este espacio del Laboratorio del Poeta. Hoy miércoles de semiosis estética vamos a trabajar un tema muy interesante que tiene que ver con el inconsciente textual. Gracias por agarrar la repetición. Como todos los miércoles, la propuesta es observar y reflexionar acerca del proceso creativo, el lenguaje poético, así como también los principios que hace posible que uno escriba un texto estético, sobre todo un poema. La propuesta para hoy es hablar acerca de algo muy interesante que ocurrió a partir de un ejercicio, una escritura poética de una alumna, en la que esta alumna decía: muy bien, yo escribo de tal manera y cuando me leo, otros me dicen que el texto es demasiado triste o depresivo, pero yo no me siento así cuando lo estoy escribiendo. Y esto a mí me dejó pensando, porque hay un inconsciente en el texto. Yo estoy escribiendo un poema y soy consciente de que al texto van a trasladarse determinados contenidos, determinados valores, determinada idea y emoción que yo estoy tratando de comunicar. Pero cuando el otro lo lee, ve cosas que yo no vi. Entonces, la pregunta que hoy inspira y guía esta conversación con ustedes es: ¿acaso no hay un inconsciente textual? ¿Qué significa eso? ¿Estaría diciendo el texto que yo escribo mucho más de lo que yo alcanzo a leer y sentir cuando lo estoy escribiendo? Bien. Entonces, lo que me llama muchísimo la atención es preguntarnos cuál es el acceso y el alcance que tenemos como autores a nuestro contenido. ¿Somos plenamente conscientes de todo lo que aparece en el texto? ¿Y por qué esto es importante? Porque el texto lo estás escribiendo vos. Si vos te estás expresando y querés transmitir un mensaje al mundo, todo lo que ocurra en el texto debe ser aprobado por vos. Porque la huella de tu aprobación es justamente tu firma de decir: esto es lo que vengo a decir. Sin embargo, si otros leen otra cosa en tu texto, quizá el texto tuyo está diciendo más de lo que vos alcanzaste a ver. Y este es el punto para conversar hoy. ¿Acaso no hay un inconsciente textual que tiene muchos más contenidos de lo que yo alcanzo a ver cuando lo escribí? Entonces, la persona A va a interpretar tal cosa, la persona B va a interpretar otra, pero yo no logré observar eso. ¿Qué pasa? Y este es el problema. Ahora, la solución es que en la fase del proceso creativo, y de todo esto vamos a estar hablando hoy, yo pueda tener acceso a lo que estoy diciendo. ¿Cómo hacer para darme cuenta de que lo que el texto dice es lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo hacer para que lo que yo quiero decir, el texto efectivamente lo diga? ¿Y por qué ocurre que a veces no estamos en condiciones de acceder a ese contenido? Les voy a compartir hoy una reflexión acerca del inconsciente textual, que consiste en lo siguiente. Aquí yo les compartí en comentarios, pueden ver una lista de palabras. Lo comparto de nuevo aquí. Y quiero charlar con ustedes acerca de cada una de esas palabras, porque en realidad son procedimientos. Y quiero ilustrarles hoy lo siguiente: el proceso creativo desde que el autor siente ideas y emociones, fase número 2, las escribe en un texto, fase número 3, el lector accede o no a ese texto. Este es el proceso: autor, texto, lector. El tema de hoy es el inconsciente textual y la propuesta es poder darnos cuenta de qué está involucrado en la estructura textual, así como también en los procedimientos del autor, para evitar que el texto diga cosas que yo no observé, o aprender a ver en mi mensaje lo que está saliendo de mi inconsciente. Interpretaciones profundas, por ejemplo, emociones sutiles, mensajes a los que se llega solamente por inferencia, de conectar un verso principal con un verso último y ver que
Se está hablando de esto. Ah, no me había dado cuenta. Uno tiene que ser, como autor, el psicoanalista de su propio poema. Uno como autor tiene que ser aquel que acceda a todos los contenidos posibles de su poema. ¿Por qué? Porque el poema es la proyección de tu estado de conciencia o de estado de aprendizaje. Y si vos dejas que el lenguaje diga algunas otras cosas que quizá vos no dejaste habilitado, entonces hay distorsión en el mensaje, hay ruido. Estás permitiendo que haya un ruido en la comprensión de tu mensaje. Estás permitiendo que haya un rasgo de entropía, de caos, en la experiencia estética de tu lector. Entonces, punto número 1. Existe un fenómeno que es el del inconsciente textual. ¿En qué consiste? Que el texto puede revelar una información acerca de mi alma como autor que yo no me di cuenta cuando lo estaba escribiendo. Entonces los lectores, pueden acceder a ese contenido porque están accediendo al texto, pero yo no me di cuenta de eso. Punto número 2. ¿Cómo lograr uno acceder a todos los contenidos que está considerando para escribir y no sorprenderse porque el otro lee eso que está en el texto y uno dice, pero yo no quise decir eso? Cuidado entonces. El mindset, la mentalidad adecuada es la siguiente. No se trata de lo que uno quiere decir solamente, sino de lo que el texto efectivamente está diciendo. Y aquí hay un problema fundamental, que lo llamo el encantamiento del autor. El autor, cuando siente, los sentimientos son como burbujas que te encapsulan. Y imagínate dentro de una burbuja, por ejemplo, ¿no? Uno accede a la realidad exterior y está distorsionada. ¿Por qué? Porque la luz se refracta y no se ve con claridad las cosas si uno está dentro de la burbuja, ¿verdad? Todo parece deforme afuera, si uno está adentro, ¿verdad? Entonces, mientras que uno está dentro de la burbuja, sin saber que uno está dentro de la burbuja, ahí hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando del inconsciente textual. ¿Y cómo evitar que el texto diga algo diferente de lo que yo quiero decir? Y la solución es poder ser consciente de todo lo que ocurre a nivel de mi conciencia y de la preconsciencia, lo que el inconsciente está a punto de hacerme decir, y poder tener una experiencia de eso antes de que se revele en el texto. Porque si se revela en el texto, capaz que ya es demasiado tarde y yo no me doy cuenta de que estoy diciendo algo que nunca aprobé, pero el inconsciente también tiene su voz y me quiere decir cosas. Entonces, la charla de hoy consiste en poder detectar este fenómeno del inconsciente textual, que en el fondo es el propio inconsciente que se manifiesta a través del lenguaje. Pero como es inconsciente, uno está enfocado en lo que uno quiere decir y se pierde lo que de hecho el inconsciente te está transmitiendo. Pero en la escritura, y esto es muy interesante, la escritura es más abierta de lo que uno piensa. Y cuando uno está descubriendo metáforas, investigando la zona poética, entrando en los océanos de la inspiración y descubrir verdades, cuando uno está en esa zona creativa, pasan muchas cosas. Hay información y energía que es superior a mi capacidad para acceder a ellas en un solo turno perceptivo. Yo estoy enfocado en un punto. Entonces no puedo conocerlo y comprenderlo todo al mismo tiempo. Si yo ya escribo eso, y después pasa otro tema y otra emoción, y pasa otro tema y otra emoción, de repente el texto es una radiografía encriptada de lo que yo pienso y siento. Y después el trabajo de la composición, y esto también es muy interesante pensarlo, uno va a tener mucho más trabajo que hacer, porque primero tiene que comprender lo que uno quiso decir. Y después organizar, conectar, ordenar y depurar la textura y la estructura del texto poético. Pero quizás ya es un poco tarde, porque no puedo reparar en la última fase lo que no construí en las fases primeras. Entonces, todo se trata de no corregir el producto, sino mejorar el proceso. Pero para mejorar el proceso hay que conocer al productor. El inconsciente textual no solo es un fenómeno, sino también que es una invitación a que uno trate de ir más profundo al mensaje que uno está por decir. Porque si no, en el texto se van a filtrar cosas que uno no dijo y que son verdades de uno también. Esto no es solo el azar lingüístico, sino también las proyecciones del inconsciente que pasan subliminalmente bajo mi conciencia y se escriben, aparecen en el texto. Alguien que es sensible e intuitivo lo capta. La misma energía del lector
cuando recibe la energía de tu poema, lo capta. Y esto es muy interesante. El inconsciente textual es la expresión de tu propio inconsciente y también del inconsciente universal, podríamos decir, que se expresa a través de tu escritura, lo sepas o no. Esto es muy importante. Uno escribe, pero no necesariamente es uno omniconsciente de lo que está escribiendo. Lo repito, uno escribe y uno no necesariamente es omniconsciente de lo que está escribiendo. ¿Qué significa eso? La escritura tiene más conciencia que el escritor. El proceso es más consciente que el productor. El proceso mismo es como un magneto que atrae verdades y situaciones, y cuando se transforma y se cristaliza en un poema, hay más verdades allí de las que yo quizá quise decir. ¿Por qué? Porque cuando uno está escribiendo un texto, el texto es como un gran magneto que atrae un montón de información y energía del cosmos y del caos también. Pero si yo tengo la atención puesta solamente en un punto, no estoy considerando otras informaciones y otras energías. Y cuando escribo, escribo con muchas cosas. Y algunas de esas cosas son conscientes, pero muchísimas más son inconscientes. ¿Qué palabra elijo? ¿Con qué sonoridad elijo? ¿Qué combinación elijo? ¿En qué lugar del texto pongo esa palabra o esa frase? Hay un montón de manifestaciones textuales que no son el resultado de la intención comunicativa. El inconsciente se expresa a través de vos y vos no te das cuenta. Volviendo al caso de la alumna. Ella había escrito poesía y las personas que lo leían decían, pero esto es un texto muy triste. Y la alumna decía, yo no lo siento triste, de hecho disfrutaba mientras que lo escribía. Entonces me pregunta a mí, ¿pero se trata de que yo escribo así y que no me estoy dando cuenta de lo que escribo? Porque yo no lo descubro en el proceso creativo, pero sin embargo los demás lo dicen. Y quizá después, al cabo de un tiempo, yo al leerlo me doy cuenta, sí, es verdad. Ahora entiendo por qué esas personas dicen que yo estaba escribiendo en este tono emocional, pero en el momento yo no me daba cuenta. Quizá lo tengo tan incorporado que lo normalicé, lo naturalicé. Y eso me dio a pensar, claro, no necesariamente porque uno escriba, uno tiene acceso consciente a todo el contenido, información, energía de lo que se está transfiriendo a la hoja. Por lo tanto, se transfiere a la hoja también un inconsciente. ¿Cuál es el obstáculo de eso? Perder sinceridad, perder autenticidad, perder control subjetivo del proceso creativo. Ahora, uno puede no querer controlarlo y eso también es una actitud estética y metodológica, ¿verdad? Pero el punto está en que si uno quiere controlarlo y se ilusiona de que el texto es transparente con lo que uno quiere decir, ahí está el punto. Si es una actitud estética, comunicativa, está perfecto. Yo escribo para que las cosas aparezcan, ni siquiera sé lo que estoy escribiendo. No hay ningún problema con eso. Cada uno escribe lo que siente como quiere. El punto es querer una cosa y hacer otra. El problema no es el resultado, sino más bien el desalineamiento entre la meta y el resultado. Si yo apunto una meta A y de repente el resultado es B, pero en mi mente yo creo que llegué a A, ahí está el problema. El problema no es si es A o B. El problema es creer que dije A cuando dije B. O sea que no es una cuestión de jerarquía estética acerca de cuál es el poema que debo escribir, un poema totalmente controlado por mi conciencia o un poema, por ejemplo, surrealista, donde el inconsciente toma la voz. No se trata de eso. Se trata de que si quiero escribir un poema que diga algo de mí, no pretender que lo estoy diciendo cuando de hecho quizá el poema dice otra cosa y quizá dice algo más profundo que uno no se atrevió a decir, pero el inconsciente aprovecha toda oportunidad para manifestarse. Y también la poesía puede ser un encubrimiento, como el super yo, de la manifestación del inconsciente. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Pónganse a pensar. El inconsciente siempre tiene que liberar su energía por medio de los sueños, por medio del acto fallido. ¿Por qué? Porque es energía reprimida que quiere salir. Esto es muy importante, hacerlo para mantener el equilibrio del aparato psíquico. Ahora, la metáfora, el sueño, el ensueño, ¿no? Hay un texto muy interesante de Freud que habla de el ensueño de los poetas, ¿no? El ensueño es una manera en la que podemos pensar la poesía. La poesía son como ensueños lúcidos, ¿no? Y esta también es una oportunidad para que el inconsciente se manifieste. Entonces, si el inconsciente se manifieste, me está dando un mensaje,
y yo no soy consciente de ese mensaje, porque es inconsciente, entonces estoy dejando que se escriban informaciones y tonos energéticos que, como yo estoy tan habituado quizá a no observarlo, el texto dice algo diferente o más o menos de lo que yo quiero decir. Y este es el punto. La búsqueda entonces consiste en alinear consciente e inconsciente. Que todo lo que ocurra en el texto sea buscado o aprobado por vos. Quizás no es buscado. Aparecen cosas por azar o por inconsciente, pero una vez que están ahí en el texto, vos sos el único responsable de todo lo que aparece en el texto. Entonces, si bien uno no es el agente de la construcción de una metáfora, sino más bien que es un experimentante, la metáfora se me cayó en la cabeza y acá está, pero sí, una vez que está ahí en la hoja, yo decido aprobar o no, es decir, se queda o no se queda esta metáfora. Ahí sí es consciente la decisión. Y esto es un acto de responsabilidad del poeta. Poder cubrir todos los niveles de manifestación infoenergética del mensaje antes de decidir que el poema está terminado. Ir hacia lo profundo. Una capa, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa, así. Ir hacia lo profundo. Y no simplemente escribir y arrastrar todo esto que queda en la oscuridad. Porque el punto es esto. Acá Val hace un comentario, lo paso a leer. Dice, el inconsciente traiciona. Más aún, las palabras salen en emociones encontradas. ¿Es así? Es como cuando se dice pensar bien antes de hablar. Leer luego de manifestarse, ¿no? Exactamente. Y esto es una conversación también que iniciamos ayer en el vivo de martes de ciencia y poesía, y en la noche de ayer fue muy interesante eso. Y tiene que ver con esto. ¿Hasta qué punto uno tiene acceso a su propia escritura? Tenemos que tomar conciencia de que nuestro acceso no es completo. Y esto es una invitación entonces a empezar a explorarnos a nosotros mismos antes de querer escribir el poema. Aprender a leer el alma antes de aprender a escribir el poema. Aprender a leer la imagen antes de aprender a escribir el reflejo. Aprender a conocernos a nosotros mismos antes de crear una ficción literaria que se llama Poeta de este poema, al que el otro, los lectores, van a acceder. Entonces, ¿de qué se trata esta conversación? Se trata de tomar conciencia de que hay un inconsciente textual y minimizar el inconsciente textual de tal manera de que todo el texto sea mi alma y no cosas no resueltas o cosas que arrastro o errores o represiones que aparecen en el texto pero que no forman parte orgánica y sana de ese texto. Es más una tarea pendiente del poeta que un hallazgo compositivo del poeta. Repito, es más una tarea pendiente del ser humano resolver esos fenómenos restrictivos, creencias limitantes o emociones que uno arrastra antes que un acierto compositivo del poeta. Entonces tenemos ser humano y poeta. El inconsciente del ser humano se puede transmitir al texto que está escribiendo el poeta y esto puede interferir y agregar ruido al mensaje. Entonces el mensaje del poeta no es tan libre porque arrastra lo no dicho, lo no leído previamente por el poeta. Entonces el poeta se tiene que empoderar de su capacidad para penetrar las tinieblas, lo profundo, y la luz también, y darse cuenta de cuál es ese contenido que está queriendo salir. Y acompañar la intencionalidad comunicativa con ese contenido, entrar en las profundidades y hablar desde ese lugar. Porque si no, uno va a estar en una línea escribiendo, pero en el fondo del agua está pasando otra cosa. Y uno se confunde. El poema queda o incompleto o dividido en dos grandes niveles. La búsqueda de una belleza superior, superficial, pero el arrastre de fenómenos inconscientes que es muy interesante de explorar, pero quizás no forman parte del mensaje del poema, no forman parte del tema. Entonces, les quiero compartir un hallazgo que descubrí hoy. Siempre tengo ideas que me vienen en sueños y me levanto con la idea. Eso es algo maravilloso, realmente. Y le quiero compartir entonces en qué consiste esta dimensión de movimientos, desde que llega la información en energía hasta la posibilidad de solucionar el problema de que el texto dice algo que yo no apruebo. ¿Me acompañan en el recorrido? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a leerles los diferentes momentos o movimientos que hay. El primero es atraer.
El poeta atrae información y energía. ¿Sí? Acuérdense las 4 fases del proceso creativo: experimentación, gestación, invención y composición. Entonces, cuando vos salís a pasear, o mirás una taza de té, o los ojos de tu hijo, o recordás un bello recuerdo, cuando vos estás en una zona que te sentís inspirada, te convertís en un magneto. Empezás a atraer energía e información. Si estás en un tono emocional, empezás vos a atraer aquella vibración que resuena con tu vibración. Entonces, el primer momento es de atraer. Vas a escribir el poema no porque vos quieras decirlo. Vos te descubriste con el hambre de decir aquello que se impone. El poema no se elige, el poema se impone a uno. Y uno no puede hacer otra cosa que escribirlo. En ese sentido, la inspiración llega a uno, pero porque uno ya tiene una frecuencia vibracional propicia para que esa vibración baje. ¿Y qué es lo que baja? Baja información y energía ¿de dónde? Del misterio que se materializa en el universo, que se animiza en vida y que se estructura en lenguaje. Misterio, universo, vida y lenguaje. Esos son los 3 planos de los que hablo siempre. Están allá. Ahora, ¿qué hay aquí? Los 4 planos del ser humano. Espíritu, corazón, mente, cuerpo. Por lo tanto, estas 4 dimensiones de la exterioridad y estas 4 dimensiones de la interioridad, misterio, universo, vida y lenguaje, dimensiones 4 de la exterioridad y las 4 de la interioridad, espíritu, corazón, mente y cuerpo, empiezan a interactuar. La exterioridad envía energía e información a la interioridad. Y si la interioridad tiene las compuertas abiertas, deja fluir, como una compuerta abierta, deja fluir. Acá está el poeta. Ahora vamos a hablar de la instancia del poeta en esta transmisión de energía. Uno tiene que dejar ser el devenir, que ya está expresando su propia poesía. El creador es el gran poeta que es el universo. Uno tiene que escuchar como ser humano simplemente. La escucha es poética. La voz poética no es de uno, es del universo. El estilo está en el modo de la escucha poética. Atraer entonces, uno se convierte en un magneto. Luego, el paso número 2 es, uno comienza a perseguir esa idea de fuerza que se está imponiendo. Te inspiró, por ejemplo, la mirada de un gato a la noche, cruzando el arroyo. Entonces simplemente no decís qué lindo gato. Esa mirada del gato es fulminante, es como que si me dijera un rayo que atraviesa el arroyo. Quizás lo puedes convertir al arroyo en río para sacarle el yo. La mirada del gato como un rayo de sombra atravesando el agua brillante o llena de soles del río, o un río de soles atravesado por la mirada del gato. La noche es un gato que me mira. La oscuridad atraviesa los ojos de aquel gato. El pequeño tigre de la noche, con todas sus estrellas, aúlla. No sé, vas metiéndote adentro, vas persiguiendo la cosa. No solamente que atraes, las cosas de afuera vienen a vos. Ahora vos perseguís, vos vas hacia las cosas. Ahí estás recibiendo información y energía, buscando información y energía. Estás preparando la olla poética para hacer el poema. Luego, ¿qué viene? Atrapar. Atrapás. ¿Qué significa atrapar? Significa no te distraigas con Instagram. No te pongas a ver Netflix. No comas, no te bañes. No contestes ningún mensaje de WhatsApp. Termina el poema. Terminalo al menos un segmento en lo que vos puedas decir, puedo volver y no perderme. Atrapalo, porque si no se te va, ¿eh? La idea de fuerza se te va. Después querés volver y simplemente vas a ver los restos, la huella del poema. No el poema viviendo. El poema lo miras a los ojos y lo agarraste. Es como un lobo, agarrás al lobo. ¿Por qué? Porque querés conocer su alma. Querés ser su amigo. Y el lobo está ahí. Después si lo soltás y volvés, ya es tarde, porque vas a ver las huellas del lobo. Pero no es el lobo, es cuando uno quiere reescribir su poema y ya no le sale porque no está inspirado, no sabe qué quiere decir. Ya se fue el lobo. Entonces se trata de atrapar y tratar de conocer todo lo que puedas conocer de esa experiencia y después liberarla. Y te queda el poema. Ahora, dirigiéndonos ya, estamos preparados, a la cuestión del inconsciente textual, lo que tenemos frente a nosotros es lo siguiente. El filtro. Y aquí está el punto. Una vez que te abriste a los mensajes del misterio, universo, vida y lenguaje, y vos estás abierto en espíritu, corazón, mente, cuerpo, ahora tenés materiales, información y energía. Es decir, conceptos y emociones. Están ahí. Ahora, va a pasar esto al lenguaje. Va a estar por escribir el poema.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? El filtro. Señoras y señores, aquí está la cuestión decisiva. ¿Qué va a pasar por el filtro y qué no va a pasar por el filtro? Y ese filtro está constituido por creencias, valores y resistencias y búsquedas. Repito, creencias, valores, resistencias y búsquedas. ¿Qué son las creencias? Tu visión de mundo. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es nacer? ¿Qué es conversar? ¿Qué es el lenguaje? El poema no va a ser algo distinto del espacio disponible que tus creencias le permiten. Si vos estás disponible a cambiar tus creencias con la misma agilidad con la que respirás, entonces estás en buena forma. ¿Por qué? Porque justamente llevas tu mente cada vez más a la dimensión del tamaño de la conciencia. No encerrás el océano de la conciencia a la pecera de tu mente. Amplías la pared de la pecera de tu mente a los confines ilimitados del océano de la conciencia. Los valores, ¿qué valorás? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es bello y qué es feo? Todo eso va a ser un gran filtro. Por eso no estás escribiendo esos poemas y sí seguís repitiendo en escribir esos otros poemas que estás ahí escribiendo. El filtro decide qué pasa a la hoja y qué no. Pero ese filtro no está en la hoja, está en tu mente. Ni siquiera está el filtro en el corazón. La mente puede quedar asustada y entonces no deja pasar ciertas emociones, por lo tanto no se va a hablar de eso. O no deja pasar ciertos valores y tampoco voy a sentir tolerancia para hablar de eso. El filtro entonces es la clave a partir de la cual algo va a pasar al texto y algo no va a pasar al texto. Pero aquí está lo interesante. Que muchas veces no sé lo que estoy dejando pasar al filtro. El filtro me retiene a mí del lado del no decir y yo puedo saber lo que no quiero decir. No quiero hablar mal de mi mamá porque si lee mi poema se va a horrorizar. No quiero hablar mal de mis hijos porque cuando sean grandes van a leer, papá y dijo esto de nosotros, qué mal papá. No quiero publicar esto porque si no mi imagen se va a afear y ya no me van a leer. Cualquier razón que tenga su emoción para decir esto se queda acá conmigo o que alguien lo lea después de muerto. Eso es el filtro. Entonces, el filtro decide que se retiene, y lo sabes, por eso es un filtro activo, pero también decide que se expresa, que va a pasar a la hoja, lo que yo apruebo que otros lean. Ahora, aquí viene lo interesante de la cuestión. Hay cosas que se van a retener que también vos no sabés que están del otro lado del decir, es decir, no sabés lo que estás callando tampoco. Llegás a acceder a cierta zona de lo que vos callaste voluntariamente, pero quizá hay otras cosas que no sabés que también estás callando. O sea que hay un silencio consciente y un silencio inconsciente. Así como también se va a infiltrar en tu texto explícito el mensaje del inconsciente que vos no te diste cuenta, por eso se infiltró. En tu texto, otro lo va a poder leer, pero vos no te diste cuenta. Acá se pone interesante la cosa, porque entonces aparece un mensaje del autor que uno no sabe que está callando, así como aparece un mensaje del inconsciente que uno no sabe que está diciendo. Estas dos situaciones, lo no dicho, no sabido, y lo dicho, no sabido, nos pone frente a la situación de no solo hay un inconsciente textual, sino que hay un inconsciente comunicativo. Pero esto estaría bueno que yo lo diga, pero no me estoy dando cuenta de lo que estoy callando. Quizás porque no accedí lo suficientemente de lo profundo de mi ser para saber qué es lo que estoy omitiendo de mi vida. Por lo tanto, tenemos un inconsciente textual y un inconsciente comunicativo. Y el punto interesante es esto. ¿Cómo lograr hacer consciente aquello que inconscientemente estoy callando? ¿Y cómo lograr hacer consciente aquello que inconscientemente se está diciendo en mi texto? ¿Y cómo? No lo estoy viendo, otros lo pueden leer, pero yo no, porque yo estoy adentro. El punto de fuga es propio. ¿Qué significa esto? Significa que otros pueden ver, pero vos estás hablando de este
mensaje y estás sintiendo esto. Capaz que para el otro que no sos vos es más fácil acceder a ese mensaje del inconsciente tuyo, pero es consciente para el otro, porque no es el inconsciente del otro, ¿verdad? Entonces muchas veces pasa que cuando vos vas a leer algo, el otro te dice, mira, yo opino esto y esto, esto, y vos querés decir esto, no, yo no quise decir esto, pero el texto dice esto. Esto pasa cuando lo presentás a amigos, por ejemplo, o lo presentás en un taller o a un mentor o a un profesor, y te puede dar insights que uno no vio. Y esta es la maravilla de que 4 ojos leen más que 2, ¿verdad? 4 oídos oyen más que 2. Pero entonces, ¿cómo es posible que en el texto se infiltre un mensaje que yo nunca quise decir? La fuerza de mi intencionalidad comunicativa no llega tan profundo a donde se encuentran mis fuerzas expresivas del inconsciente, lo que el inconsciente quiere sacar porque no resiste adentro. Yo puedo tomar algunos elementos que suben lo suficientemente arriba como para darme cuenta que está allí, y otros que no. Quizás porque no quiero descender demasiado a mi inconsciente expresivo o comunicativo. Me da miedo, me da temor, me da pereza. Ni tengo idea de que está ahí, lo niego. Quizás por un mecanismo de defensa. Pero si yo hago eso, entonces corro el riesgo, 1, de escribir un mensaje superficial, palabras sin espíritu, o de escribir un mensaje profundo pero encriptado para mí, de tal manera que no termina de conformarse como un organismo vivo, porque hay indicios de la verdad que ese inconsciente quiere decir, pero que no alcanzan a constituirse como un mensaje coherente. Elementos del inconsciente se han infiltrado en tu comunicación. No te diste cuenta, pero están en el texto y aparecen en el texto y uno puede hacer un psicoanálisis de ese texto. Entonces, ¿cuánto más interesante sería un poema en donde vos aprobás todos y cada uno de los mensajes que están ahí en ese texto? Y no meramente que el inconsciente te sorprenda cuando vos, una vez publicado, lees el poema y decís, wow, esto está involucrado en esto que quise decir, qué interesante. Pero no sabía que estaba sintiendo eso. Recién después de 1 o 2 años me di cuenta que estaba ese mensaje queriendo salir de mí. Soluciones ahora. ¿Cómo hacemos para acceder a las capas más profundas de nuestra conciencia, donde está el inconsciente, para yo escribir un poema y ser plenamente consciente de todo lo que se está diciendo en el poema? Que no haya infiltraciones de un inconsciente. Así como también que no haya silencios involuntarios de lo que merece ser dicho. Acá está el texto. Acá está mi mente. Espíritu, corazón, mente, cuerpo, ¿verdad? Hay algo que está aquí que yo no accedo. Y algo de esto va a quedar reprimido en mi no saber que quise decir eso. Y algo de esto se va a transferir al texto en el modo del no darme cuenta de que el texto está diciendo esto. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo logramos más conciencia de lo que el inconsciente quiere revelarnos? No reprimirnos, porque el aprendizaje y la superación de uno mismo y la madurez espiritual consiste en hacer consciente lo inconsciente. Mi poema va a ser más profundo en la medida en que yo pueda dar voz a las fuerzas más profundas que están en mi alma. Paso número 1, la solución consiste en desencantarse. Bajarse del pedestal del yo estoy escribiendo y las metáforas que encuentro son maravillosas y qué bueno que está eso. Desnarcisizar el proceso, desegoificar el proceso. Salir del encantamiento, de la euforia, del decir lo estoy logrando, wow, mirá qué maravilloso, cuidado con eso. Desencantarse. Mirar las cosas con más objetividad. Tengo una emoción. Me dejo atravesar por la emoción, pero no me dejo arrastrar por la emoción. Es hacer surf. Si vos te dejas arrastrar por la ola, te revuelca, te aplasta. Y no descubrís las nuevas islas de mensajes y hallazgos vitales. Pero si vos surfeás la ola, entonces ya no es el movimiento, la calidad de ser arrastrado por la ola de la emoción, sino que decidiste surfear la ola de la emoción y tenés cierto control. Acá está el punto. Tenés cierto control de la ola emocional, por lo tanto la usás a tu favor. Entonces ya no estás encantado por la grandeza de la ola, porque si no te desconcentrás en poder surfearla con objetividad.
Wow, sí, mirá, me atemoriza. Wow, cuánto trabajo que tengo que hacer. Wow, ¿cómo hago? No importa, agarrás la tabla, pensás con objetividad y salís del encantamiento, salís de la admiración, salís del temor. Te pones a trabajar en manejar la ola y surfeás. No es dejarse arrastrar, es surfearla. Entonces, desencantarse significa volver a conectar con la objetividad, con tu intuición. Por más fuerte que sea la fuerza que te atraviesa, mantenete al cargo de la situación. Sos responsable de esa situación. Cuánta energía dejas entrar depende de vos. Hasta cuán lejos te dejas llevar por la ola depende de vos. ¿En qué dirección? Depende de vos. Depende de vos. No depende de vos de dónde venga la ola y a dónde se dirija la ola y cuán alta sea la ola. Pero depende de vos qué trayectoria hacer con tu tabla. Desencantarse es la solución número 1. Poder ver las cosas con objetividad. Lo segundo es empezar a oír. Una vez que te desencantaste, podés ver con objetividad, podés oír con más precisión. A ver, ¿de dónde viene la ola? ¿Cuál es la magnitud? ¿Cómo se sienten las fuerzas? ¿Cómo tengo los pies? ¿Cuál es el centro de gravedad? ¿Cuál es el equilibrio, el centro de masa para yo mantenerme en balance? Empezás a diferenciar información útil para mantener hasta cierto punto controlada la situación. Entonces estás siendo más sensible de los datos perceptivos que te permiten a vos tomar control de la situación hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque estás desencantado, no te dejas arrastrar, sino que, a ver, me muevo, para, balanceo, me llevo para allá, a ver, me balanceo. Vas manteniendo tu dirección y tu impulso dentro de esas fuerzas que te vas llevando. Entonces se trata de oír para controlar. Vas manteniendo las cosas, ¿sí? No es simplemente viene la ola y me tengo que ir. No. Estoy adentro y empiezo a leer las energías y a ajustarme en esas energías. A ver, me empujan, pero vuelvo. Entonces te vas manteniendo, estás barrenando la ola, ¿sí? Estás permitiendo el otro movimiento, estás permitiendo que lo que sea que la ola tenga para darte, te lo dé. Vos lo podés tomar o no, pero lo tenés que primero dejar entrar a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu corazón, a tu mente, porque si no, no sabes de qué está hablando el universo, el misterio y la vida y el lenguaje. Déjalos entrar para tener un conocimiento mayéutico, que te nazca de vos misma esa verdad. Porque no puedes saber en qué consiste la experiencia hasta tanto no hagas la experiencia. Entonces permitís que el misterio del universo, la vida y el lenguaje te hablen a vos. Y observás. Tomás nota mental y espiritual y energética de qué es lo que va ocurriendo cuando estás en la zona creativa. El poema se va gestando. El poema se va inventando. El poema se va componiendo. Y el poema va pidiendo también nuevas experiencias. Y te vas moviendo dentro de la ola del poema. El poema no es un cubito. El poeta no es un escultor de cubitos. El poema es simplemente un punto de vista de un río infinito, que es la poesía. Y uno entra y sale. Y el río no cambia. Todo cambia. Pero esa zona es absolutamente creativa y es tuya. Por lo tanto, el tema de hoy es el inconsciente textual. Cuando vos tenés un poema en donde se cuelan, se infiltran informaciones del inconsciente que vos no detectaste previo a escribir eso, estamos haciendo que el poema tenga menos autenticidad de lo que puede llegar a tener. ¿Por qué? Es auténtico porque ahora ya están firmando dos ese poema. Lo firma tu intención comunicativa, pero también lo está firmando tu inconsciente al que no tuviste acceso. Por lo tanto, lo estás escribiendo dos entidades. La entidad control racional y la entidad caos del inconsciente, que tiene su propia lógica también. ¿Por qué esto es algo negativo? Porque si vos decidís que el poema sea lo que vos proyectás como conocimiento, como inspiración, tu mensaje, si querés que sea tu mensaje y no meramente que se infiltre el ruido, ya sea del exterior, pero en este caso estamos hablando del inconsciente, entonces tenés que reducir el ruido al mínimo, convertir el ruido en canto, ganarle espacio al silencio para que tu alma crezca. Si hay mucho silencio, si hay mucho ruido, no hay espacio para que tu alma cante. ¿Por qué? Porque el silencio puede ser absolutamente opresivo hasta que vos no escuches tu propia voz. ¿Cuántos de nosotros soportamos un silencio absoluto? Mi madre decía, no, tengo que prender la radio porque si no, esto es un bodrio. Mucho silencio, ¿no? Pero también el ruido es opresivo. Querés ir a un bar, hay música muy fuerte y no puedes escribir el poema, ¿verdad? Entonces de lo que se trata es no un exceso de silencio, porque si no, no alcanzás a oír la profundidad de tu mensaje, o te da temor escuchar lo que el silencio tiene para decirte, pero tampoco demasiado ruido, porque si no, hay otras voces que dicen su propio automatismo lingüístico
y no es tu voz, no es lo que vos decidís transmitir. Nuevamente, entonces, la solución consiste en ser responsable en el proceso creativo. No dejarse arrastrar por las emociones, sino tener un control consciente de lo que va ocurriendo y hacia dónde te va dirigiendo la ola, pero no perder nunca el poder. Y no solo eso, atravesar el temor, atravesar la pereza, permitir, desencantarse. Por lo tanto, en el proceso creativo vas a estar atrayendo información, energía, persiguiendo esa entidad que te inspiró, de la cual querés hablar. La atrapás. De repente existe la posibilidad de expresar lo que vos querés, pero también retener lo que vos no querés. Y el filtro está actuando. ¿Qué dejó pasar y qué no dejó pasar? Revisa tu filtro, que no sea demasiado excesivo, porque si no, no dejás que el poema crezca. Está reprimido ese poema, porque no te aventurás a decir la voz más profunda que tenés para compartir con la humanidad. Valorate, descubrite, empoderate de aquello que te constituye como un ser humano profundo en el nivel del espíritu, de la mente, del cuerpo y del corazón. Explorate, conocete a vos mismo y después compartí ese conocimiento, esa experiencia de qué se siente ser vos, qué hay que aprender, qué descubriste y transmitir esa experiencia, aunque no sea un poema de autoayuda, por supuesto que no, pero se va a notar en la cualidad de cómo vos te empoderás de tu propia voz poética. Y vas a lograr al mismo tiempo, si te desencantás del proceso creativo y observás y consultás y preguntás a cada una de tus experiencias, a ver qué más hay detrás de esto, qué más hay debajo de esto, qué es lo que en el fondo está queriendo ser dicho. Te desencantás de la obsesión de querer decir el poema es esto. Y empezás a escuchar lo que el proceso te dice. Está bien, vos querías hablar del gato, pero quizás terminás hablando de tu relación con tu padre. Y eso está bien. Y quizás puedes hablar de las dos y el gato como símbolo de tu padre, que te mira con una mirada a distancia negra a través del río que nunca vas a terminar de cruzar. Y entonces se conecta inconsciente y consciente. Se conecta la expresión del inconsciente con la comunicación de la intención. Entonces yo aprendo a descubrir lo que estoy por decir y no someto la estrechez de la pecera, no someto la conciencia infinita del océano, la estrechez de la pecera a la infinitud de la conciencia oceánica que me atraviesa. Pero para esto tengo que aventurarme a querer salir de la pecera. Salir de la pecera es abrir el filtro, aprender a hacerme cargo de lo que callo y aprender a leer entre líneas lo que se está diciendo, aunque yo no lo he aprobado. Empezar a tener una conversación más honesta con uno mismo y poder disfrutar el proceso, porque no hay una meta a la que llegar. Simplemente avanzamos en la medida en que nos dirigimos a un horizonte. Los pies están diseñados para ir hacia adelante, ¿verdad? Tenemos pies, no tenemos raíces. El árbol está quieto. Uno tiene pies, entonces ¿por qué siempre dar vuelta en el mismo punto? Si podemos trasladarlos, nuestra naturaleza biológica y espiritualmente está estructurada para ser la mejor versión de nosotros mismos, porque se siente bien. No te dejes convencer por un sentimiento menor a la felicidad, a la serenidad, al estar en paz. Espero que estas palabras te sirvan y nos vemos el miércoles que viene en otra sesión de semiosis estética para seguir explorando las profundidades del proceso creativo. Nos vemos y que tengan una hermosa noche.